mañana, ¿por qué no me deja hablarles sobre el poder de la sangre de Jesús? So this morning, why don't you let me talk about the power of the blood of Jesus? En esta mañana, en este día, quiero hablarles sobre el poder de la sangre. This morning, this day, I would like to talk to you about the power of the blood. En el Antiguo Testamento, la única manera de que los pecados eran perdonados In the Old Testament, the only way that the sins were forgiven, era a través de un sacrificio de un animal. it was only through the sacrifice of an animal. Así que si no había derramamiento de sangre, So if there was no shedding of blood, si no había sacrificio, if there was no sacrifice, no había remisión de pecados. there was no remission of sin. Así que cada año el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo So every year the priest would have to go into the holies of holies para ofrecer ese sacrificio por los pecados, to offer that sacrifice for the sins, primeramente los de él y luego los de la nación. first for his and then the nation. Lo conocemos como el día de la expiación, We know it as the day of the atonement. atonement. Y si este sacrificio no era agradable, And if this sacrifice was not pleasing, entonces los pecados no podían ser cubiertos. then the sins were not able to be covered Y si era aceptado, or be accepted. si era aceptado, If it was accepted, entonces todos los pecados iban a ser cubiertos por un año. then all the sins were going to be covered for a year. Entonces se tenía que ser todo perfecto. So everything had to be perfect. El animal tenía que ser de la edad The correcta, animal had to be the right age. porque si no era aceptado el sacrificio, Because if the sacrifice was not accepted, entonces no había perdón de pecados then there was no forgiveness of sin. y por lo tanto no había bendiciones. Therefore, there would not be any blessings. Así que estos sacrificios de los animales So these sacrifices of these animals, traían un perdón temporal they brought a temporary forgiveness que se tenía que hacer año tras año tras año. that had to be done year after year Eso era after year. bastante presión en esto. So there was a lot of pressure on this. Pero Dios viene y hace una promesa But God comes and makes a promise que iba a ser un pacto nuevo that he was going to make a new covenant en el cual iba a venir un sacrificio in which one sacrifice would come que iba a encargarse de los pecados permanentemente. that would take care of the sins permanently. Entonces, para que este tipo de sacrificio pudiera encargarse de los pecados permanentemente, So for this sacrifice to be able to take care of the sins permanently, tenía que ser un sacrificio muy it especial. had to be a very special sacrifice. Y es ahí donde Juan capítulo 1, verso 29 nos dice: And that is where John 1:29 tells us, y el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dice: the next day he saw Jesus come towards him and said, he aquí el Cordero de Dios. "Behold, the Lamb of God." Note lo que dice Juan. Notice what John says. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Así que Juan tuvo la revelación de parte de Dios que este era el sacrificio prometido. So John had the revelation from God that this was the sacrifice that was promised from God. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto. So Jesus is the perfect sacrifice. Y el libro de Hebreos capítulo 9 verso 12 nos dice: And Hebrews 9:12 tells us, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. he entered once for all into the holy places, also by means of the blood of goats and calves, but by the means of his own blood. Y dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Though securing an eternal redemption. Así que ya no era necesario hacerlo año tras año. So now it was no longer necessary to do it year after year. Ahora no solamente iban a ser cubiertos los pecados, Not only were the sins going to be covered, ahora el Cordero de Dios vino now the Lamb of God came y Él completamente borra nuestros pecados, and he completely erases our sins. completamente perdona nuestros He pecados completely forgives our sins. y completamente olvida nuestros And pecados. he completely forgives our sins. Y este es el poder de la sangre de Cristo, And this is the power of the blood of Jesus, que completamente borra mi pecado, that he completely erases my sin. completamente perdona mi He pecado completely forgives
forgives my sin, y completamente lo and he olvida. completely forgets it. Así que todos nuestros pecados, So all of our sins, todos nuestros errores y nuestras all debilidades our mistakes and our weaknesses, del pasado, del presente, del of futuro, our past, our present, and future, están ahí bajo el sacrificio de Jesús. are under the sacrifice of Jesus. Por lo tanto, no tenemos que vivir bajo culpabilidad So therefore, we no longer have to live under guilt o sentir autocondenación or feel self-condemnation o tratar de hacer cosas buenas para tratar de obtener el perdón, or try to do good things to try to obtain the forgiveness porque el precio ya fue pagado. because the price has been paid. Ahora vivimos bajo su misericordia, We now live under his mercy, bajo su amor, under his love, bajo su under gracia, his grace, y eternamente estamos conectados con and Él. eternally we are connected with him. Pero tenemos que tener But cuidado, we need to be careful porque muchas veces el diablo viene y nos dice, no, Dios no te puede perdonar a ti. because the devil comes and tells us, no, God can't forgive you. No eres lo suficiente bueno para que Dios te pueda amar. No, you're not sufficiently good enough for God to love you. Y aún a veces, hermano, vienen pensamientos de que tal vez yo soy la peor persona del mundo. And thoughts even come to us, making us think that we're the worst person in the world. Pero tenemos que entender cómo opera el enemigo de nuestras vidas. But we need to understand how the enemy of our lives operates. Porque primero nos dice, no es gran pecado. Because first he tells us it's not a great No, sin. no es gran cosa. It's not a big deal. Todos lo hacen. Everyone does it. Dios lo entiende. God understands Dios it. quiere que seas feliz. God wants you to be happy. Y si eso te hace feliz, pues hazlo. And if that makes you happy, then do Y it. cuando caemos en esa trampa And when we fall in that trap, y caemos en el pecado, and we fall in that ahí sin, viene el enemigo de nuevo. the enemy comes once again. Y luego nos dice, eres la peor persona. Mira cómo decepcionas a Dios. He tells us you're the worst person. Look how you disappointed God. Y luego empezamos a vivir bajo culpabilidad. And we start living under guilt. Pero la pregunta es, But the question is, ¿usted cree que su pecado es demasiado grande para el sacrificio de Jesús? do you believe that your sin is greater than the sacrifice of Jesus? ¿Usted cree que Dios está en el cielo diciendo, y ese pecado que hiciste no lo había pensado? Oh, do you think God is sitting in heaven saying, oh, that sin you just committed, I hadn't thought about it. Yo creo que es demasiado para la sangre de Jesús. Oh, I think that's more than the blood of Jesus. Tenemos que entender que la sangre de Jesús no fue una sangre ordinaria. We need to understand that the blood of Jesus was not ordinary blood. Era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del It mundo. was the blood of the Lamb of God that takes the sin. Esa sangre que perdona, It's that blood that forgives. esa sangre que The borra blood that erases. y esa sangre que hace olvidar esos pecados. And it's that blood that causes to forgive those sins. Y eso es el poder del sacrificio de Jesús, And that is the power of the sacrifice of Jesus. el poder de la sangre de Cristo. The power of the blood of Christ. Derrotó al enemigo, He defeated the enemy. le quitó las llaves de la muerte y del He infierno, took the keys from death and hell. causa que los demonios tiemblen, It caused the demons to shake. nos hace vencedores delante de nuestros He enemigos, makes us conquer before our enemies. nos da victoria bajo el poder del enemigo, He gives us victory under the power of the enemy. nos hace más que vencedores, He makes us more than a conqueror. invencibles, imparables, Invincible, unstoppable. que aún a los que crucificaron tenía el poder para perdonarlos. That even those that were crucified, he had the power to forgive them. Así que tenemos que tener cuidado So we need to be careful con la convicción y la condenación. with the conviction and condemnation. Porque la convicción me dice, Because conviction tells me has pecado, you have sinned. pero la condenación también me dice, has pecado. The condemnation also tells me you have sinned. Pero la convicción ataca mi pecado, But conviction attacks my sin, mientras que la condenación ataca mi valor. while condemnation attacks my worth. La convicción me anima para arrepentirme, Conviction encourages me to repent, mientras que la condenación me dice, no hay perdón para tu vida. while condemnation tells me there's no forgiveness for your life. La convicción me ofrece un nuevo principio, Conviction offers me a new beginning, mientras que la condenación me ofrece solamente muerte. while condemnation only offers me death. Y podemos ver esto muy claro en la vida de Pedro
y la vida de Judas. And we can see this clearly in the life of Peter and the life of Judah. Los dos fracasaron, The both failed, pero uno fue llevado al arrepentimiento, but one was taken into forgiveness. repentance, Repentance. y el otro fue llevado hacia el suicidio. And the other one was taken into suicide. Entonces nosotros tenemos que recordar lo que Dios nos dice en su palabra. So we need to remember what God tells us in His Word. En Romanos 8:1 nos dice: In Romans 8:1 it tells us, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Si estamos en Cristo Jesús, If we're in Christ Jesus, no hay there condenación. is no condemnation. Así que estamos bajo la cobertura de la sangre de So Cristo. we're under the covering of the blood of Christ. Así que desde la primera vez que usted pidió perdón, So from the first time that you asked for forgiveness, en ese momento usted fue perdonado. from that moment you were forgiven. Y si usted fue perdonado, And if you were forgiven, usted también debe de perdonarse usted you mismo. also need to forgive yourself. Porque Dios no solamente cubre los pecados, Because God doesn't only cover the sin, Él los perdona, He forgives Él them. los He olvida. forgets them. Y creo que la historia del hijo pródigo lo ilustra de una manera fenomenal. And I believe the story of the prodigal son shows it in an extraordinary way. Él se va de la casa He goes from home y él vive and perdidamente. he lives a lost life. Y él un día dice: yo voy a regresar a casa de mi padre. And then one day he says, I'm going to go back to my father's house. Y le voy a decir que ya no tengo que ser uno de sus hijos. And I'm going to tell him I no longer have to be one of his children. Simplemente con que me reciba como un trabajador As long as he receives me as a worker, o como un esclavo, or as a slave, está bien conmigo. that's fine with me. Y el muchacho regresa a casa. So the young man returns home. Y la Biblia nos dice que el padre lo recibe con mucha alegría, And the word tells us that the father received him with lots of joy. con abrazos, With hugs, con besos, with kisses. le da zapatos nuevos, le da ropa He nueva. gives him new shoes, new clothes. Él es recibido no como siervo, He's received not like a servant. él es recibido como un hijo, He's received like a son. no como un trabajador, Not like a worker. o ni siquiera como un hijo de segunda And clase, not even like a son of second class. sino que le pone el anillo. But they place a ring on him. Y cuando él recibe ese And anillo, when he receives that ring, lo pone de nuevo bajo hijo legítimo del Padre. it places him under a legitimate son of the Father. Así que todos hacemos errores, So we all make mistakes. todos We all pecamos, sin. pero el amor del Padre permanece el mismo. But the love of the Father remains the same. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. There's nothing that we can do for God to love us less. Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. And there's nothing we can do for God to love us more. Él es el mismo de ayer y de hoy y de He siempre. is the same yesterday, today, and forever. Así que Él nos ha perdonado, He has forgiven Él nos us. ha limpiado, He has cleansed Él nos us. ha santificado. He has sanctified Y este es us. el poder de la sangre de Cristo. And this is the power of the blood of Christ. Y si queremos traer honor al sacrificio de Jesús, And if we want to bring honor to the sacrifice of Jesus, entonces tenemos que estar convencidos de que fuimos redimidos, then we need to be convinced that we were redeemed, que fuimos that santificados, we were sanctified, que fuimos that perdonados we were forgiven, y que ahora somos hijos del Dios and viviente that we are children of the living God, y que Dios nos dio una vida and nueva, that God gave us a new life, una nueva a oportunidad new opportunity para seguir hacia to adelante. continue forward. Este es el poder de la sangre de Cristo. This is the power of the blood of Christ. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por cientos de años The people of Israel were enslaved for hundreds of years hasta que Dios envía a Moisés para sacarlos de la esclavitud until God sends Moses to take them out of slavery, y Faraón no los deja ir. and Pharaoh doesn't let them leave. Así que Dios empieza a enviar una serie de plagas So God sends a series of plagues hasta que llega la última plaga until the last plague arrives, en la cual iban a morir el primogénito in which the firstborn was going to die desde
desde la familia de Faraón hasta la familia más pobre. from Pharaoh's family until the poorest family. Y entonces Dios da instrucciones So God gives instructions sobre cómo el pueblo de Dios se podía proteger en contra de esta plaga. how the people of God can protect themselves against this plague. Así que cada familia tenía que agarrar un cordero perfecto So every family had to get a perfect lamb y tenía que sacrificarlo. and they had to sacrifice Y it. Éxodo 12:7 nos dice lo que tenían que hacer. And Exodus 12:7 tells us what they needed to do. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat. Así que en cada casa And so in every home donde había sangre ahí en la entrada, where there was blood in the entrance, eso significaba que le pertenecían a Dios. that means that they belong to God. Y cuando el ángel de la muerte iba a pasar ahí, And when the angel of death was going to pass by there, simplemente iba a pasar por encima de ellos he simply was going to pass above them, y no los iba a dañar, and he wasn't going to harm no them. los iba a He tocar. wasn't going to touch them. Así que sus vidas, So their lives, su futuro, their future dependían de esa sangre que estaba ahí afuera. depended on that blood that was outside. La vida y la muerte dependían de esa sangre que estaba ahí afuera. Life and death depended on that blood that was outside. La maldición o la bendición dependían de esa sangre. The curse or the blessing depended on that blood. El nuevo principio o el final dependían de la The sangre. new beginning or the end depended on that blood. Así que yo quiero creer que ellos estaban seguros de que había sangre ahí afuera. So I want to believe that they were sure that there was blood out there. Así que el ángel de la muerte empieza So the angel of death started, y empieza a haber muertes por todos and lados. death begins to happen all around. Pero en todas las casas donde miraba la sangre, But every home where the blood was at, simplemente pasaba por encima de he ellos. simply would go over them. Y la pregunta para usted: And the question for you, ¿ha puesto usted ya la sangre de Jesús en su casa? have you placed the blood of Jesus in your home? ¿Ha puesto la sangre de Jesús en su familia? Have you placed the blood of Jesus in your Y family? claro, no tenemos que hacerlo literalmente. And obviously we don't need to do it literally. No tenemos que ir a matar por ahí ningún animal, por favor. We don't want you Este, to go kill any animal, please. Pero lo hacemos a través de la fe, But we do it through faith a través de que sabemos que Jesús derramó su sangre and knowing that Jesus poured out his blood. y estamos bajo la cobertura de la sangre de And Cristo. we're under the covering of the blood of Christ. Y ninguna arma creada nos puede destruir ni a nuestra familia. And no weapon formed against us can destroy us or our family. Así que por fe aplicamos la sangre de So Cristo. by faith we apply the blood of Christ. Así que cuando viene el enemigo, So when the enemy comes, cuando quiere destruir nuestras vidas, when he wants to destroy our él lives, mira la sangre de Cristo he sees the blood of y Christ. tiene que pasar por encima. And he needs to go over it. Y sí, yo sé que tenemos And problemas, yes, I know we have problems. pero ninguno de esos podrá destruir nuestras vidas. But none of them can destroy our lives. De hecho, la Biblia nos dice que todas esas cosas van a obrar para algo The bueno. Word of God tells us that all those things are going to work together for something good. Así que yo creo que todos los días tenemos que decir gracias por la sangre de So Cristo. I believe that every day we need to say thank you for the blood of Jesus. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Thank you for the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary. Porque esta mujer Rahab Because this woman, Rob, vivía en la ciudad de Jericó lived in the city of Jericho, y la ciudad estaba por ser destruida. and the city was about to be destroyed. Toda persona en esa ciudad iba a morir. Every person in that city was going to die. Así que ella solamente tenía unos días de vida. So she only had a few days left of life. Pero ella viene y ayuda a los espías que Josué envía. But she helps the spies that Joshua sent, Y ella pide misericordia. and she asked for mercy. Y como ella les ayuda, And since she helped them, ellos le prometen, they promised her, si estás aquí en tu casa if you're here in your y home, todos los que estén dentro de tu casa, and everyone that's inside your home, ningún daño va a venirles. no harm will come upon Pero them. si se salen de la casa, But if they go out of the
house, ya no es problema de nosotros. it no longer is our problem. Y ellos le dan unas instrucciones a ella. And they give her some instructions. Y en Josué 2:18 les dice: And in Joshua 2:18, he it aquí says, que cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. when we come back to this land, you must tie in your window this red rope you are using to help us escape. Y le dice: y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. You must bring your father, your mother, your brothers, and all your family into your house with you. Así que ella tenía que poner este cordón colorado So she needed to put this red rope ahí en la ventana. there on the window, Y ninguno de los que estaban dentro de su casa and no one that was inside her home iba a morir. was going to die. Así que ese cordón So colorado that red rope era un símbolo de la sangre. was a symbol of the blood. Porque quiero creer que ellos se acordaron Because I want to believe that they remembered que hace unos 40 años atrás, that 40 years ago, cuando ellos iban a morir, when they were going to die, ellos pusieron sangre alrededor de la entrada de su casa. they placed blood around the entrance of their home, Y eso los mantuvo seguros. and that kept them safe. Y ellos le dicen: pon este cordón ahí en tu casa And they told her, put this red rope in your home, y ningún daño te va a venir. and no harm will come against you. Y yo creo que el día de hoy tenemos el mismo principio. And I believe today we still have the same principle. Mientras estemos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, While we're under the covering of Christ, tenemos la protección de Dios, we have the protection of God, las bendiciones de the Dios, blessings of God, la salvación de the Dios salvation of God, y la seguridad de un futuro glorioso. and the insurance of a glorious future. Y conocemos la historia. And we know the story. Toda la familia de ella y todos los que estaban en su casa, no les pasó nada. All of her family and everyone that was in her house, nothing happened to them. Así que tenemos que estar bajo la cobertura de la sangre de So Cristo. we need to be under the covering of the blood of Jesus Christ. Un día Caín mató a Abel. One day Cain killed Abel, Y después de lo que lo mata, él se va a su casa como que si nada había pasado. and after killing him, he goes home like if nothing had happened. Nadie lo miró, Nobody saw him. nadie se dio cuenta. Nobody noticed. Fue el crimen It perfecto. was the perfect crime. Pero luego viene Dios y le pregunta a Caín: But then God comes and asks Cain, ¿dónde está tu hermano? where is your brother? Y en mis propias palabras quiere decir, él le contesta: no sé ni me interesa. And in my own words, he says, I don't know and I don't care. Pero luego Génesis capítulo 4 verso 10, But in Genesis 4:10, Dios habla y le dice: God speaks and says, ¿qué has hecho? what have you done? ¿Qué has hecho? What have you done? Note, Notice. la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. En otras palabras, sí mataste a tu hermano, In other words, yes, you killed your brother, pero su sangre todavía está hablando. but his blood is still speaking. Nadie estaba hablando a favor de Abel, Nobody was speaking in Abel's favor, pero su sangre sí estaba hablando a favor de but él. his blood was speaking in his favor. Caín pensó que él tenía la última palabra. Cain thought that he had the last word. Él pensó que ya lo había matado y se había terminado He todo, thought he had already killed him and everything was over. pero no sabía que la sangre todavía hablaba. But he didn't know that the blood still spoke. Aun cuando Jesús fue crucificado Even when Jesus was crucified y fue muerto, and he was dead, sus enemigos creyeron: ya terminamos con his él. enemies thought we already finished him. Aparentemente habían tenido victoria, Apparently they had victory. habían matado el cuerpo, They had killed the body. habían matado a They had Jesús, killed Jesus. pero lo que no mataron fue la sangre de But Jesús. what they didn't kill was the blood of Jesus. Y esa poderosa sangre 2000 años después sigue hablando, And that powerful blood 2,000 years later, it's still speaking. sigue salvando, It's still saving. sigue dándonos nueva vida, It's still giving us new life. nuevo futuro New future. y nuevas bendiciones. And new blessings. Así que cuando pecamos, So when we
sin, la sangre habla the misericordia. blood speaks mercy. Cuando nos enfermamos, When we get sick, la sangre habla the sanidad. blood speaks healing. Cuando caemos, When we fall, la sangre habla nueva the fortaleza. blood speaks new strength. Cuando fracasamos, When we fail, la sangre habla una nueva the oportunidad. blood speaks a new opportunity. Ellos pensaban que habían terminado con Jesús, They thought they had finished with Jesus. pero nosotros sabemos que ahora la sangre de Cristo continúa viva y corriendo en el cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. But we know that the blood of Jesus still is alive and is still running and flowing through his body, which is the church. Así que Caín mató a Abel. So Cain killed Abel. No pudo defenderse. He couldn't defend Pero himself. note lo que le pasa a Caín después. But notice what happens to Cain afterwards. Ahora Caín ya no iba a tener una vida fructífera. Now Cain was no longer going to have a fruitful life. Ahora Caín iba a vivir como un vagabundo en la tierra. Now Cain was going to live like a bum in the land. Ahora Caín ya no tenía un futuro glorioso. Now Cain no longer had a glorious future. Se había convertido en algo oscuro. It had become something dark. O sea que ahora Caín ya no podía hacer lo que antes hacía. Cain could no longer do what he used to do. Lo que le quiero decir What I want to say es que si alguien viene en contra de usted, if somebody comes against you, usted no tiene que you vengarse. do not need to have revenge. Deje que la sangre de Jesús lo justifique. Let the blood of Jesus justify you. Deje que la sangre de Cristo lo eleve en victoria. Let the blood of Jesus elevate you to victory. Deje que la sangre de Cristo se encargue de ese enemigo. Let the blood of Christ take charge of that enemy. Deje que la sangre de Jesús hable por usted. Let the blood of Jesus speak for you. Pero por otro lado, cuando la sangre de Jesús fue derramada, And on the other hand, when the blood of Jesus was poured, también el poder de Satanás fue quebrado. the power of Satan was also broken. Lo que antes podía hacer en contra de nosotros ya no lo puede hacer más. What he can do against us before, he can no longer do it. El poder de Satanás fue The quebrado power of Satan was broken. y ahora somos libres del poder del enemigo So now we are free from the power of the enemy. y estamos bajo la bendición de And Dios. we're under the blessing of God. No interesa qué es lo que el enemigo traiga en contra de ti. So it doesn't matter what the enemy has against you. Deja que la sangre de Cristo hable por ti. Let the blood of Jesus speak for you. Deja que te haga libre, Let him set you free. que te dé un nuevo principio, Give you a new beginning. una nueva vida, A new life. un nuevo A futuro. new future. Así que la sangre de Cristo, So the blood of el Jesus, sacrificio de the Jesús, sacrifice of Jesus, eso le recuerda a Satanás y a todos sus demonios de su derrota. reminds Satan and all his demons of their defeat. Y a nosotros nos recuerda de nuestra victoria And to us, it reminds us of our victory. y que somos más que and that vencedores. we're more than conquerors. Pero si la sangre de Abel So if the blood of Abel estaba hablando por justicia, was speaking for justice, ¿cuánto más la sangre de Jesús no habla a favor de tu vida? how much more does the blood of Jesus speak for favor in your life? Si la sangre de los animales tenía el poder suficiente para cubrir If pecados, the blood of the animal had enough power to cover the sin, ahora cuánto más la sangre de Cristo. how much more the blood of Jesus Esa nos perdona, that forgives lo olvida us, it forgets, y nos da un nuevo comienzo. and it gives us a new Y beginning. la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:11, And the Bible tells us in Revelation 12:11, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. and they have conquered him by the blood of the Lamb. Así que permita que el sacrificio de Jesús, So allow the sacrifice of Jesus, permita que la sangre de Jesús allow that the blood of Jesus sea parte de su vida, depart from your life. sea parte Oh, de be su vida, part of your life. sea Sorry. parte de su familia, Be part of your family. sea parte de su hogar, Be part of your home. de su negocio, Of your home, de su trabajo, of your de business, todas las áreas de su vida. of all the areas of your life. Así que la adicción no lo tiene que So controlar. addiction doesn't need to control El you. pecado, el temor no te tiene que controlar. Fear does not need to control you. Ninguna arma forjada puede contra ti. And no weapon formed against you can
conquer against you. Porque ahora tenemos el sacrificio de Jesús. Because now we have the sacrifice of Jesus. Ahora tenemos la sangre de Now Cristo we have the blood of Christ que nos han hecho más que that vencedores. has made us more than Y conquerors. este es el poder del sacrificio de And Jesús. this is the power of the sacrifice of Jesus. Este es el poder de la sangre de Cristo. This is the power of the blood of Jesus. Y si usted acepta este sacrificio, And if you accept this usted sacrifice, acepta a Jesús como su Señor y su you Salvador, accept Jesus as your Lord and Savior. ahora usted estará bajo la sombra del Omnipotente. Will now be under the shadow of the powerful one. Ahora estará bajo la sangre de Cristo. You will be under the blood of Jesus. Así que si usted no conoce a Jesús, So if you do not know Jesus, ¿por qué no aceptarlo ahora? why not accept him today? Repite esta oración conmigo y diga: Repeat this prayer with me and say, Señor Jesús, Lord Jesus, acepto que he pecado I accept that I have sinned y he estado apartado de usted. and I have been separated from you. Le pido que perdone mis pecados. I ask that you forgive my sins. Le pido, mi Dios, que venga a vivir en mi corazón. I ask that you come and live in my heart. Le acepto como mi Señor y mi Salvador. I accept you as my Lord and Savior. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y yo le doy gracias And I thank you. porque ahora estoy bajo la sangre de Cristo. Because I am now under the blood of Jesus. Ahora estoy bajo la cobertura del sacrificio de Jesús. I'm under the covering of the sacrifice of Jesus. Y si usted hizo esta oración, And if you said this prayer, lo felicito. I congratulate La you. Biblia dice que ahora su nombre fue escrito en el libro de la vida. The Bible says that your name was written in the book of life. Y ahora usted está bajo la cobertura de la sangre de Cristo. And now you're under the covering of the blood of Jesus.